Hay otras entidades en Estados Unidos que están en la cuerda floja. Dicho de otra manera, si los tipos de interés se mantienen al nivel actual durante bastantes trimestres, no van a sobrevivir. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal y déjame tu comentario. Por encontrar un símil que gente que a lo mejor no tenga tanto conocimiento, que esté estudiando economía o lo pueda entender, lo que nos están viendo por aquí por el chat, dirías que podemos estar en una especie de situación muy entre comillas, similar a lo que vivimos a finales de los 70, a principios de los 80, con dos oleadas de inflación. ¿Podría ser ese tipo de esquema con sus 1.000 millones de matices por diferentes épocas, niveles de deuda, etcétera? Sí, es un esquema que puede ser hasta cierto punto similar. También la inflación posterior a la Segunda Guerra Mundial podría tener alguna semejanza con esto. Al final, el Tesoro y la Reserva Federal en Estados Unidos tuvieron que crear un comité conjunto para coordinarse, pero a la vez declarar sus decisiones independientes, y eso fue lo que terminó eso, y posteriormente, muy posteriormente, la política monetaria de Volcker, que impuso la dominancia monetaria. Es decir, antes hacía referencia al juego del gallín, ¿no? ¿Quién gana? ¿El Banco Central imponiendo su autoridad o el Tesoro imponiendo la suya? Y con Volcker, claramente, la partida la ganó el Banco Central. Que Volcker era una especie de kamikaze, diciendo: yo si tengo que poner los tipos de interés al 50% para luchar contra la inflación, los pongo. Yo lo subió por encima del 20%. Y ahí quedó claro que el Banco Central no iba a ceder. Y quien más o menos cedió, tampoco es que cediera del todo, porque el déficit público durante la época Reagan fue alto, pero no alto al nivel actual, ni mucho menos, ¿no? Alto estamos hablando del 3, 4, 4,5%. Quien al final cedió o se sometió ligeramente fue el Tesoro, y eso permitió estabilizar los precios, porque además cada parte de las instituciones estadounidenses, Banco Central y Tesoro, respetaron su independencia, pero se coordinaron más o menos mutuamente sin que nadie los coordinara desde arriba. Ahora, ese escenario yo no termino de verlo. Incluso Trump, por ejemplo, ya ha avisado de que no renovará a Powell. No renovará a Powell porque quiere menores tipos de interés. Entonces, claramente una victoria de Trump, salvo que tuviese a su alrededor gente que luego lo reorientara, que durante el primer gobierno algunas veces eso sucedió, pero aparentemente Trump nombraría a alguien para el Banco Central, para la Fed, que se subordinara a sus intereses. No, si tú tienes esa dinámica de un banco central cada vez menos independiente y un gobierno que quiere más déficit cuando la deuda pública estadounidense ya está por las nubes y el gasto, por tanto, de intereses está disparado, pues es un escenario muy complicado al que esperemos no llegar, porque se establecen antes las cosas. Pero claro, para estabilizarse antes habría que empezar a recortar bastante el gasto para no aumentar el déficit y mantener una política de tipos de interés bastante restrictiva en un contexto en el que, como decías, esos altos tipos de interés empiezan ya a generar dolor. Lo generaron durante la primera mitad del año, pues en ciertas partes del sistema financiero, que es un problema que no se ha resuelto. Esto también hay que tenerlo muy presente. En marzo, mayo, quebraron entidades financieras estadounidenses porque los mercados anticiparon que esas entidades eran absolutamente insostenibles con el actual clima de tipos de interés. Les cerraron el grifo de la financiación, sea con fugas de depósitos o con directamente no reponer sus posiciones, por ejemplo, operaciones repo de financiación. Y claro, si se quedaron secos de financiación porque se anticipaba que no era viable esa entidad dada la situación de los tipos de interés, suspendieron pagos y anticiparon lo que estaba por venir. Hay otras entidades en Estados Unidos que están en la cuerda floja. Dicho de otra manera, si los tipos de interés se mantienen al nivel actual durante bastantes trimestres, no van a sobrevivir. No van a sobrevivir porque pierden dinero. Una cosa es que tú anticipes que esto no va a sobrevivir y le cierres anticipadamente el grifo del crédito y anticipes la bancarrota, y otra, que ya sea porque tienes líneas de financiación de la Fed o ya sea porque los inversores se han tranquilizado y te siguen refinanciando, tú aguantes sin que te cierren el grifo del crédito, pero cada trimestre pierdas dinero porque has hecho préstamos a largo plazo al 2 o al 3%, y tu pasivo ahora lo tienes que remunerar al 5 o al 6 o al 6,5%. Tu margen de intermediación es negativo, pierdes dinero cada trimestre, te queda todavía un patrimonio neto contra el que girar pérdidas, pero eso cada vez se va volviendo más pequeño, y cuando ya desaparezca, pues aunque no te hayan cerrado el grifo del crédito, quebrarás.
De tal manera que este clima de altos tipos de interés, si se mantiene durante mucho tiempo, y puede que se tenga que mantener si el Tesoro no coopera, va incrementando la probabilidad de que se sigan rompiendo más cosas en el sistema financiero y de ahí a la economía real. Y de hecho, algunos que no son tan pequeños, como Charles Schwab, que es el segundo banco de Estados Unidos que tenía más créditos FLBH, como Silicon Valley Bank, que era el primero, el segundo es Charles Schwab, y ya de hecho había presentado ajustes de plantilla, diciendo que había habido fugas de depósitos pero que estaban controladas, y en septiembre, que es cuando más se aprietan las tuercas del mercado del crédito, hay que ver qué efectos tienen con todo esto, pero da la sensación de que Estados Unidos es evitar la recesión a corto plazo a toda costa, a base de inflación o más inflación, pero pasando una tostada peor a posteriori, porque todo lo que se evite a corto plazo va a ser peor, es pasar la patata caliente un poco más adelante y más grave. Claro, es que tú fíjate, dices, Charles Schwab tuvo que recortar gastos, plantilla, por lo que te decía, porque el margen de intermediación lo tiene negativo o no es negativo el margen de intermediación, pero cuando le quitas los gastos operativos, por ejemplo, el personal de administración, pues si ya gano poquito por intermediación y luego tengo otros gastos, mi beneficio neto se vuelve negativo. Entonces, por un lado intentas corregir eso y por otro dices, vale, se ha parado la fuga de depósitos. Claro, la parálisis de la fuga haber sido capaz de evitar la fuga de depósitos está bien porque detienes el fin de la sangría de tu financiación, que es lo que te anticipa, como digo, la suspensión de pagos. Pero ¿cómo frenas esa fuga de depósitos? Subiendo de manera muy sustancial la remuneración de esos depósitos para que tus clientes o tus acreedores se queden en el banco y no se vayan a otras entidades o no se vayan a fondos monetarios, etc. Pues claro, tú aumentas tus gastos financieros para evitar la fuga de depósitos y ese aumento de gastos financieros se traduce, como digo, en un estrechamiento o incluso en una reversión del margen de intermediación y por tanto en que acumules pérdidas. Si esas pérdidas solo las tienes 2 trimestres, 3 trimestres, 4 trimestres, un año y tienes fondos propios suficientes, pues podrás sobrevivir y luego cuando bajan los tipos vuelves a ampliar tu margen de intermediación y ya ganas. Pero si eso no es así, pues estás simplemente posponiendo la situación de liquidación de esas entidades porque con los actuales tipos de interés no son viables. Es muy interesante esto que dices, y además con la remuneración de los depósitos que vamos a entrar ahora, pero antes os vuelvo a recordar, si os gusta este tipo de contenido, sois nuevos por aquí, seguid el canal, también si lo veis desde YouTube, darle like al vídeo si os gusta, dejad vuestro comentario, qué opináis de lo que está comentando Juan Ramón Rayo, que yo creo que es muy interesante toda la lectura que llevamos ahora de cómo está la economía de Estados Unidos, también a nivel global lo que nos afecta, dejad vuestro comentario y suscribiros al canal si os gusta el contenido, también al de Juan Ramón Rayo, porque lo subiremos este contenido en los dos canales. Y dicho esto, con el tema de la remuneración de los depósitos que comentabas, que es cierto que no los están remunerando, y sé que además hace poco lanzaste un vídeo explicando un poco por qué no está sucediendo este efecto. En Estados Unidos, algo más que en Europa, pero aquí en Europa, muy bajo. Bueno, en Europa, hay partes de Europa en las que algo sí, más, ¿no? Sí. Francia, Italia, sí, bueno. Algo más. En España, desde luego, estamos a la cola. Especialmente en España estamos efectivamente a la cola. Sí. Ahora parece que se empieza a mover algo, pero en términos promedio todavía estamos muy mal. Como digo, en Estados Unidos sí que han ido subiendo la remuneración, sobre todo los bancos regionales, porque si no se les iban los clientes y tenías que subir tipos para retenerlos. Es más, puede que algunos bancos regionales los hayan subido hasta el nivel de insostenibilidad financiera a medio plazo, simplemente para evitar la sangría. En Europa, pues hay de todo. En Europa, los bancos, por sus reservas, ya obtienen una remuneración del Banco Central Europeo del 3,75%. Si mañana suben tipos, pues un poquito más. A lo mejor sea el 4 o el 4,25%. Entonces, cada vez que un cliente se lleva su depósito a otra entidad, o incluso cada vez que compra deuda pública, ese banco pierde las reservas de ese cliente. Pierde el 100% del depósito en reservas. Los depósitos no están cubiertos todos ellos al 100% de reservas, pero cuando se va un depósito, el 100% del depósito lo pierde en reservas. Imaginemos un banco que tiene 10 de reservas y 100 de depósitos. Bueno, pues si se va un cliente con un depósito de 5 o de 6, por hacer otros números, un depósito de 6, el banco le tiene que transferir al nuevo banco de ese cliente 6 de reservas. Se quedaría con 4, ¿vale? Entonces, cuando los bancos pierden clientela, pierden reservas y pierden, por tanto, la remuneración de esas reservas. Remuneración que, repito, les abona al Banco Central Europeo por la llamada facilidad marginal de depósito. Lo esperable sería que los bancos quisieran retener, por tanto, a su clientela para no perder
las reservas que les son remuneradas al 3,75% en el Banco Central Europeo. Pero como de momento en Europa, y especialmente en países como España, está habiendo tan poco movimiento, no digo que no haya ningún movimiento, claro que hay gente comprando deuda pública, o gente comprando fondos del mercado monetario, o gente buscando depósitos remunerados en otras entidades europeas a mayor tipo de interés, pero como eso sigue siendo una minoría, al banco le compensa más mantener tipos de interés bajos sobre toda su base de depositantes antes que subir los tipos de interés a todo el mundo para retener a los poquitos que se están fugando. Pero si eso cambia con el tiempo, y no sería del todo descartable que lo hiciera, conforme, pues eso, si se mantienen los tipos altos, o la inflación alta y por tanto el poder adquisitivo de los depósitos va cayendo, va corriendo la voz de que hay otros instrumentos de inversión, fondos monetarios, deuda pública, otros bancos europeos, también con depósitos garantizados por sus respectivos estados, que abonan tipos de interés más altos. Pues claro, la fuga de depósitos se irá acrecentando y ahí la banca española, por muy, digamos, cómoda que esté entre los distintos operadores del mercado español de, oye, yo no subo tipos y tú tampoco los subes, terminará cediendo y terminará subiendo tipos. Pero de momento, pues no lo vemos, y por eso es positivo, creo yo, explorar otras opciones de remuneración de los saldos de tesorería que no sean meramente dejar el depósito en el banco a que te lo infrarremunere, porque como no consideras otras opciones, hasta cierto punto eres rehén del banco y el banco te dice, pues si no me amenazas con irte, ¿para qué te voy a remunerar más el depósito si te conformas con tan poco? Claro, pero es que los bancos al 0,4% o al 0,6%, como mucho en promedio de lo que están remunerando las cuentas y los depósitos, y tienes... O sea, las cuentas corrientes sí. Es verdad que el depósito a un año lo están remunerando en España a una media del 2,2, 2,3, que no está mal. ¿De dónde veníamos? ¿De dónde veníamos? Pero claro, es que en Europa, Francia e Italia lo está remunerando al 3,4, 3,5, y recordemos que potencialmente lo podrían remunerar hasta el 3,75, que es lo que les paga a ellos, un poquito menos quizá, pero es lo que les paga a ellos el Banco Central Europeo por nuestros depósitos, o por las reservas, el equivalente en reservas de nuestros depósitos. Entonces, claro, el 2,2 se están llevando un margen de 1,5 puntos por cada unidad de reserva que tienen, simplemente porque no les presionamos para que compartan parte de esa remuneración con los depositantes, lo cual, por cierto, ya sé que me enrollo mucho, pero creo que también... Pero es interesante, es interesante. No solo podríamos decir, bueno, pues qué avariciosos somos, ¿no? Queremos que el banco comparta con nosotros parte de la rentabilidad que le paga el Banco Central Europeo. Bueno, no está mal que no se lo lleve todo el banco, y también nosotros que financiamos al banco nos llevemos una parte, pero al margen del componente de finanzas personales que esto puede tener, la política monetaria es menos efectiva si los tipos de interés no se trasladan a los depositantes. Porque ¿qué quiere hacer la política monetaria? Enfriar el gasto. ¿Cómo enfrías el gasto? Pues incentivando a la gente a que ahorre e inmovilice los depósitos en lugar de gastar. ¿Y eso cómo lo puedes llevar a cabo? Pues si los depósitos pagan un tipo de interés alto, claro, si te están pagando el 1, pues lo mantienes en cuenta corriente y cuando te apetece lo gastas. Si te están pagando el 3 o el 4 o el 4,5 o el 5, obviamente en Europa no lo pueden pagar porque los tipos de interés no están tan altos, pero en Estados Unidos, por ejemplo, sí, pues ya te planteas, oye, contrato un plazo fijo y por tanto me comprometo a dejar de gastar durante un año, durante 2, durante 3, o si tengo que gastar en ese periodo con penalización, desincentivando por tanto que gaste. Claro, si tú asumes ese compromiso a cambio de la remuneración, estás enfriando la demanda agregada, el gasto agregado, y contribuyes a moderar la inflación. Si no, la subida de tipos no funciona, y para lo único que funciona es para que los bancos, al menos de momento, ganen más, aunque ya hemos explicado que los altos tipos de interés no tienen por qué ser demasiado beneficiosos a medio o largo plazo para la banca, porque también tensiona su pasivo. Pero claro, si ahora mismo no lo está tensionando porque estamos de brazos cruzados diciendo, bueno, pues págame lo que sea que yo me quedo, no me voy, pues, de momento, pues ganancias para la banca, claro. Claro, el tema es que el contribuyente sí tiene alternativas. De hecho, te iba a decir una de las alternativas que hay, que yo creo que es súper interesante con respecto a esto que decías, que hay nuevas entidades, nuevos bancos, neobancos, neobrokers que están ofreciendo, sí que ofrecen depósitos o más bien cuentas o planes de ahorro, cuentas remuneradas, que sí que dan una rentabilidad por encima de ese promedio de la banca. Y en España tenemos opciones, y mismamente el plan de ahorro de Freedom24 que está ofreciendo un 5,8% de rentabilidad en dólares. Es tremendo teniendo en cuenta lo que tenemos. De hecho, os va a pasar Chris por el chat el enlace para que le echéis un ojo. Esto que dice Rayo es muy importante. Además, parte de la liquidez, destinarla
a movilizar, a movilizar el ahorro que tenemos para rentabilizarlo, puede ser bastante interesante teniendo en cuenta cómo están los niveles de inflación, que puede volver la inflación a seguir acuciando y mermando la capacidad adquisitiva. Parte de esa liquidez, ¿por qué no destinarla a este plan de ahorro? Ya os digo, con Freedom 24 un 5,8% de rentabilidad en dólares, muy por encima de ese 2 que te ofrece la banca y de lo que te ofrece el promedio de entidades en España. Claro, aunque bueno, estamos considerando tipos de interés en euros en España que siempre sean inferiores a los tipos en dólares, pero bueno, aún así estamos hablando de una remuneración muy sustancial, que además es importante entender por qué estas entidades, neobancos, brokers, etcétera, fondos monetarios, pueden ofrecer depósitos remunerados a un tipo de interés más alto del que ofrecen los bancos. Y la razón es que los bancos, como ya hemos explicado, han comprometido gran parte de su activo, porque no todo el activo de la banca son reservas, aproximadamente un 10% son reservas, el resto son préstamos a largo plazo, han comprometido la mayor parte de su activo, o una parte de su activo, a préstamos a largo plazo de bajo rendimiento. Y están atados a eso, están amarrados a esos tipos de interés bajos, por ejemplo, tipos de interés de hipotecas a tipo fijo en 2020, 2021, 2019, que son tipos de interés pues a 30 años del 2, 2,5, no llegaban al 3%. Entonces, si una parte de la remuneración de tu activo es el 2 o 2,5%, hombre, puedes subir algo los tipos de interés de tu pasivo, pero tampoco los puedes llevar en promedio al 3, porque si tu activo tiene una remuneración media del 2,5, del 3 o del 3,5 y llevas la remuneración media de tu pasivo al 3, 3,5, no ganas dinero, sino que lo pierdes. En cambio, estas nuevas entidades, que no tenían una exposición tan fuerte en el mercado de crédito durante esos años de bajos tipos de interés, tienen un activo menos expuesto, menos comprometido a largo plazo a estas operaciones muy mal remuneradas o remuneradas a tipos de interés muy bajos. Y por tanto, pueden invertir el ahorro que se les proporciona, tienen ese margen de flexibilidad, esa liquidez para invertir la financiación que se les proporciona pues en instrumentos aunque sea renta fija, que ahora mismo está pagando el 5, el 5,5 o el 6% en algunos casos. No es como, ya digo, como la banca que está atada a largo plazo a bajos tipos, sino que se puede aprovechar del actual contexto de altos tipos de interés en instrumentos de deuda pública o privada a corto plazo, pero a altos tipos de interés. Y esos altos tipos de interés que rigen ahora mismo en el mercado los comparten con los ahorradores, cosa que no sucede, o no, el reparto desde luego no es en los mismos términos, con la banca tradicional.